Buen mediodía para todos, muy pero muy bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida. Muy bienvenidos a todos aquellos que ya estén prendidos a Verdad y Vida. Bueno, con un tema que ya habíamos empezado, Freddy, lo vamos a seguir. Sí, hoy es la segunda parte de Cuidemos a nuestros niños y adolescentes en virtud de las cosas que están avasallando en ideología, en filosofía. Una nueva filosofía sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre el sexo, etc. Entonces, como padres, como educadores, como ministros cristianos, como gente que profesa una fe, que tiene valores emergentes de la tradición judeocristiana, que apostamos a la familia tradicional. Y bueno, tenemos que seguir defendiendo lo poco que queda de todo esto, en virtud de que desde el poder, desde los centros de educación, se están promoviendo ideologías y filosofías adoctrinando a nuestros niños, como ya habíamos empezado hablando. Y a propósito de eso, sin más preámbulo, vamos a ver un informe acerca de esto, de lo que está pasando en Estados Unidos, pero que en definitiva desde la UNESCO, que es la institución académica de Naciones Unidas, se está promoviendo. Gracias, Dani, por compartirlo en este momento. En el episodio de hoy vamos a ver lo que dice el galardonado periodista Alex Newman, quien ha presentado una serie de artículos analizando la educación en los Estados Unidos. Esta vez Newman habló sobre cómo el adoctrinamiento LGBTQ+ en niños cada vez más pequeños está presente en todas las escuelas públicas en Estados Unidos y que además forma parte de una agenda mucho más amplia y se trata de la destrucción de la familia como base de la civilización. Newman recordó lo que Karl Marx y otros innumerables totalitarios entendían, que el Estado intervendrá para llenar el vacío dejado por la unidad familiar. Bueno, resumiendo, para Newman, la educación sexual tiene como objetivo socavar los pilares de la sociedad, y en su análisis dijo algo muy interesante, que en un pasado no muy lejano, la llamada educación sexual para niños pequeños y también normalizar los cambios de género en escuelas públicas habría sido algo impensable e incluso criminal. Sin embargo, actualmente las formas más extremas de educación sexual son una realidad en Estados Unidos, como también en muchos otros lugares. Ahora veamos qué sucede en la educación de las escuelas públicas. Pues Newman dijo que en muchos estados y distritos de Estados Unidos la sexualización comienza desde el jardín de infancia, donde se presentan a los niños la homosexualidad, la fluidez de género, la paternidad homosexual, la anatomía que incluye imágenes gráficas de los genitales y mucho más. A menudo la sexualización y el material LGBT son obligatorios para la ley estatal. Según el autor, uno de los recursos más utilizados en las escuelas públicas se conoce como las 3 Rs, lo que significa en español derechos, respeto y responsabilidad. Bueno, a pesar de que suenen bien estos 3 principios, veamos cuál es la educación que proponen para los niños. Pues este programa, dijo Newman, fue creado por Advocate for Youth, un socio de Planned Parenthood, o sea, la compañía más grande de abortos financiada con impuestos. Veamos, el 3R enseña a los niños ya desde jardín de infantes que las niñas pueden supuestamente tener genitales masculinos y viceversa. Cuando son adolescentes, el programa luego les enseña sobre la pansexualidad, que significa la atracción sexual o emocional hacia otra persona independientemente de su sexo o identidad de género. Newman expuso que a lo largo de la primaria los niños también están expuestos a imágenes obscenas de desnudos y relaciones íntimas entre menores, incluyendo dibujos animados con el libro It's Perfectly Normal. Ahora, todo esto incluso ha sido respaldado por las autoridades por estar en conformidad con los mandatos estatales. Y cuando llegan a los 11 años, a los menores se les enseña cómo buscar información sobre sexualidad por Internet. Y según Newman, se les enseña constantemente a confiar en Planned Parenthood por si necesitan información o servicios. Cuando son adolescentes, se les enseña a hacer cambios en el mundo a través del activismo LGBT. Ya a los 12 años, se les enseña sobre el aborto como una opción para enfrentar los embarazos no deseados. Y cuando ya llegan a los 13, ya aprenden sobre las diversas formas de tomar anticonceptivos.
Pero esto no solo ocurre en Estados Unidos, pues Newman dijo que la UNESCO es una de las principales organizaciones que quiere sexualizar a los niños de todo el mundo, y especialmente en Occidente. De hecho, el autor dijo que muchos de los elementos más escandalosos de los programas de educación sexual y más utilizados en Estados Unidos son coherentes con las orientaciones técnicas internacionales sobre la educación sexual de la UNESCO del año 2018. Por ejemplo, los estándares de educación sexual de la ONU llaman a enseñar a los niños sobre el placer sexual antes de que cumplan los 10 años. Y a los 5 años los niños deben describir cómo el género y el sexo biológico son supuestamente diferentes. Las directrices también incluyen consejos útiles para los educadores sobre cómo lidiar con los padres indignados y a los líderes religiosos que estén preocupados por este tipo de adoctrinamiento. Pero esto no termina aquí, porque Newman explica que la sexualización de los niños en las escuelas públicas está ahora tocando los tabúes como la pedofilia o la pederastia. Veamos un ejemplo que relató el periodista. Bajo la educación LGBT en las escuelas de California, el distrito escolar Brea Olinda fue sorprendido incluyendo en su enseñanza la inclinación de los antiguos hombres griegos a tener relaciones sexuales con niños. Bueno, esto es considerado como una violación de niños en todos los estados de la Unión. Sin embargo, esto forma parte de la enseñanza de la historia LGBT a los niños. Como resultado, una madre indignada, Stephanie Yates, cuestionó esta enseñanza y la asistente de la superintendente del distrito escolar le respondió que a los niños se les enseñaba esto porque estaban hablando desde las perspectivas históricas de cómo las relaciones de género y los diferentes tipos de orientaciones sexuales han existido en la historia. Cuando la madre le preguntó a la funcionaria si el sexo entre un hombre y un niño era entonces una orientación sexual, la asistente le respondió, pues es algo que ocurrió en la historia y por eso es realmente importante que lo incluyamos. Bueno, si usted mismo quiere ver lo que le acabamos de contar, le dejamos el enlace de este video y esperamos que todavía continúe público en YouTube. El psicoanalista Melvin Angel advirtió que estos programas de adoctrinamiento sexual para niños causan daños irreparables de por vida. Angel también identificó graves daños en futuros matrimonios, en familias, en relaciones y también en la vida de los niños. Y en algunos casos el doctor incluso advirtió que estos daños podrían contribuir a la psicopatía, al suicidio y al asesinato en masa. Sin embargo, Newman cuenta que mucho antes de eso, los revolucionarios comunistas trataron de demonizar al matrimonio, trataron de destruir la familia y así producir un desastre sin precedentes. Por ejemplo, el psiquiatra Wilhelm Reich, quien por cierto era ateo, autodenominado Freud marxista y miembro del Partido Comunista, pues él alentaba fuertemente la educación sexual en la escuela. De esta forma, despojar a los padres de su autoridad moral. Reich también lo veía como un medio para eliminar la familia y la transmisión familiar de valores de una generación a otra, como también facilitar la destrucción de los valores religiosos. Desde The Epoch Times hablamos con la presidenta de Family Watch International y copresidenta de la Coalición Nacional para la Protección de la Salud Infantil, Sharon Slater. Ella nos dijo que el objetivo de esta educación sexual en niños es conseguir que el mundo se adhiera a este nuevo sistema de valores. Ella nos dijo que si consiguen criar a una generación adoctrinada en su dañino derecho al aborto, en su derecho a la promiscuidad y en su ideología transgénero radical, habrán adoctrinado a los futuros líderes del mundo. De hecho, la CSC, que significa la educación sexual integrada, es la herramienta número 1 del lobby del derecho al aborto y de los derechos LGBT para promover su agenda en todo el mundo, modelando las opiniones de los jóvenes. Y ahora que mencionamos sobre el aborto, pues Mónica Klein, luego de una década de trabajar como educadora sexual integrada en Planned Parenthood, abandonó la compañía de abortos y luego fundó una organización dedicada a contrarrestarla. Y esto es lo que ella nos dijo. La educación sexual es una pieza importante de eso, porque cuando se enseña a los niños a deshumanizarse, a sacar la intimidad y la familia del matrimonio del sexo, incluso hasta el punto de matar a sus propios hijos a través del aborto, se está matando esencialmente a la familia. Estás destruyendo a la familia. También desde nuestro medio, The Epoch Times, estuvimos en contacto con Kimberly Ells, investigadora y autora de La familia invencible. Y Ells advirtió también sobre estos programas de sexualización global de los niños. Ella nos dijo que si las escuelas del gobierno moldean los puntos de vista de los niños sobre el sexo, el género y la formación de la familia, y si estos puntos de vista rechazan la familia como el núcleo de la civilización.
Entre otras preocupaciones, Els dijo que estos programas están socavando la autoridad de los padres, los valores familiares e incluso la formación de la familia. ¿De qué forma? Al animar a los niños a rechazar las enseñanzas de sus padres y a considerar el sexo como un mero derecho placentero en lugar de formar parte de un matrimonio estable. Y ella agregó esto: cuando los lazos de los padres con sus hijos se oscurecen o se debilitan, se crea un ambiente hospitalario para la intervención del gobierno y la revolución socialista comunista. Por eso, el manifiesto comunista de Marx pedía abiertamente la abolición de la familia. Bueno, para Newman, los resultados de socavar la familia y el matrimonio son previsibles, ya que más del 40% de los niños estadounidenses nacen ahora fuera del matrimonio y 1 de cada 4 niños estadounidenses vive ahora en un hogar monoparental. Entonces, la pregunta que le hago a usted: ¿qué cree que debemos hacer para cambiar el rumbo y no continuar hacia la destrucción de la juventud? ¿Usted cree que la solución está en...? Sin palabras, señores. Realmente no quisimos extraer ningún segmento de este informe porque es sin desperdicio los 9 minutos de contenido. Y bueno, ya hemos venido denunciando en reiteradas ocasiones desde este lugar lo que está ocurriendo y lo que se viene, porque como padres tenemos el derecho y deber de estar informados y luego ver qué hacemos al respecto con esa información. Vivimos en un mundo lleno de mentiras y engaños, de tal forma que el jefe de campaña de Hitler decía que una mentira repetida 1000 veces se transformaba en verdad. Aunque técnicamente esto no es cierto, sí en los hechos pasa que si la opinión pública escucha una campana una y otra vez y la campana opuesta nunca la escucha porque censuran este tipo de videos, no se puede publicar en las redes porque lo censuran, lo eliminan y cancelan nuestras cuentas, entonces evidentemente que la población en general, la opinión pública, estará solo siendo informada y desformada a través de estas ideologías emergentes del socialcomunismo, del humanismo ateo, como lo venimos diciendo desde hace un tiempo, y todos tenemos derechos a exponer nuestras ideas, nuestras creencias filosóficas, religiosas, pero ¿por qué digo que vivimos en un mundo de mentira y engaño? Porque los mismos promotores de estas ideologías se embanderan con los derechos humanos y el respeto al otro y la libertad de expresión, se embanderan con esos derechos universales de la libertad de pensamiento, pero por otro lado te censuran cuando decís lo contrario a lo que ellos exponen. Entonces las libertades que le dan a la población, entre comillas, son libertades en lo moral, es decir, en la inmoralidad, para que la gente se drogue, se emborrache, tenga sexo desde niño con quien se le dé la gana, practique el aborto, etcétera, etcétera. Darle rienda suelta a tus emociones y a tus malos deseos y a tus bajos instintos. Pero si otro sector de la población que tiene todos los derechos del mundo a opinar y a hacer que le respeten sus creencias, levantamos la voz, nos censuran, nos cancelan, nos eliminan las publicaciones, nos etiquetan como homofóbicos, como discursos de odio y la mar en coche. Bueno, Denise, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, por supuesto, realmente estamos totalmente de acuerdo con eso que estabas diciendo y también con lo que hemos visto. ¿Podrías pasar entonces la dirección donde pueden conseguir el Epoch Times, todos aquellos que quieran entonces seguir escuchando este tipo de periodismo muy profundo, con mucha realidad y con mucha verdad, Freddy? Sí, sí, claro. Nosotros seguimos este informativo. Esta chica es profesional, es argentina, residente en Estados Unidos y pertenece al diario The Epoch Times, obviamente en español, aunque ella habla perfecto el inglés. Este medio de comunicación salió huyendo del Partido Comunista Chino, porque tiene una sucursal en Beijing, pero se vino a Nueva York, desde donde transmite por YouTube, por prensa escrita, prensa digital, y cuando obviamente son temas neurálgicos que son sensibles a las plataformas como YouTube, Facebook, etcétera, porque están todos en la misma, salvo ahora Twitter, que Elon Musk ha abierto las puertas para que todo el mundo se exprese conforme a sus creencias. Entonces, bueno, tiene que
hacerlo a través de su plataforma privada, porque de lo contrario cancelan las cuentas, los desmonetizan, etcétera, etcétera. Pero usted puede buscarlo en YouTube y allí le va a aparecer enseguida. Sí, estamos totalmente de acuerdo con este tipo de información. Es como siempre decimos, a ver, si lo que están promoviendo es tan bueno, ¿por qué censuran a los que pensamos de diferente manera? No tendrían ningún tipo de problema, digo yo, ¿no? Una de las cosas que usted tiene que pensarla y analizarla. Siempre decimos esto, nosotros tenemos nuestra posición que viene dado desde la palabra de Dios y a todo eso atribuimos toda aquella información que va alineado con la palabra de Dios. Pero si ellos tienen tanta la verdad y es tan bueno y está haciendo tanto bien, ¿por qué están atacando y atacándonos a nosotros si supuestamente nosotros somos los ridículos y los que estamos desfasados del tiempo? Damos gracias a Dios que, como bien decía también esta periodista, hay un psicoanalista, pero hay muchos, profesionales de la salud que estamos en contra de lo que se está promoviendo. Yo no soy la única, hay muchísimos que respaldamos esto que veníamos escuchando al principio, por eso, como bien decía Freddy, no quisimos dejar ni recortar, porque es tal cual y usted puede seguir escuchando este tipo de información y así usted sacar sus propias conclusiones. Es lo que siempre decimos. Acá no estamos imponiendo a nadie, aquí estamos dando la otra cara de la moneda, ya que se está promoviendo solamente una y censurando la otra. Usted siéntase privilegiado porque ahora tiene puestas las cartas sobre la mesa y está en usted la elección de qué va a hacer, qué va a pensar, qué va a promover a sus hijos, qué les va a enseñar a sus hijos. Más allá de todo este movimiento globalista, humanista, que bien, como decía, está deshumanizando a la humanidad. Mire de los términos que tenemos que hablar en estos tiempos. No nos hubiésemos imaginado. Nosotros sí lo sabíamos por la Biblia, no sabíamos cómo iba a ser la maldad, pero ahora lo estamos viviendo lamentablemente y lastimosamente en vivo y en directo a través de lo que está pasando en las sociedades, en el mundo y también en nuestra realidad social. Suscribimos a la célebre frase, entre otras, de Abraham Lincoln, que dijo: se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Bueno, nosotros no vamos a ser engañados todo el tiempo. En algún momento creímos algunas cosas, porque ¿qué pasa? Estos señores ya tienen todo escrito. Hay ingenieros sociales que hace años vienen trabajando, vienen experimentando, hacen alguna forma de test en la población, en sectores, en franjas etarias, en sectores sociales, culturales, financieros, distintas culturas, distintas franjas etarias. Hace años que vienen ensayo y error, experimentando, sin que nos demos cuenta, y ahora sabemos que muchas películas de ciencia ficción no eran de tanta ciencia ficción, sino que era agenda, que nos venían de a poquito mentalizando en lo que ellos sabían que en un futuro, y no es porque sean adivinos, eso se llama agenda, no adivinan el futuro, se llama agenda, y aquel que tiene el poder para hacer o no hacer determinadas cosas simplemente las ejecuta. Entonces, en este tiempo peligroso, como dice el apóstol San Pablo, que deberíamos tener cuidado, porque en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3, usted puede leerlo y se va a dar cuenta si lo que profetizó Pablo no coincide con el carácter de la gente de estos tiempos, y se va a caer la venda de sus ojos, si es que la tiene, para saber qué estamos viviendo y qué es lo que viene a continuación, señores. Así que bueno, la palabra de Dios es clara en cuanto a la niñez. Jesús dijo, por ejemplo... Llevaron unos niños, estamos en Mateo 19, 13 y 14, llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos.
Y el sabio Salomón, que fue el hombre más sabio que ha existido en la historia, después de Jesús, obviamente, dijo en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es un principio que se aplica para el bien y para el mal. Entonces, todos sabemos que si hay un niño que se cría en un hogar de pura violencia, cuando él sea grande va a repetir esa historia. Todos sabemos que si un niño se cría en un hogar donde venden drogas, donde trafican, donde la consumen, su vida va a ser esa. Entonces, posiblemente hasta que se muera, menos que llegue Jesucristo y lo transforme. Esto se aplica para el bien y para el mal. Cuando enseñamos y educamos a nuestros niños en principios y valores emergentes de la tradición judeocristiana, entonces vamos a tener otro resultado con los niños que van a ser preparados para este mundo hostil de mentira y engaño, para que cuando vengan a venderles buzones, aún desde la educación o desde la política, ellos digan, caramba, esto es puro verso, esto es mentira, acá hay veneno de rata, es un 1%, un 99% de verdad. Entonces, es letal. Y tenemos que enseñar a nuestros niños y adolescentes a abrirle los ojos para que sepan defenderse en la vida y estén atentos, porque esta avalancha de adoctrinamiento que sutilmente ya empezó en Uruguay y ahora con la reforma educativa van a reformar lo que le interesa a la gente escuchar, pero solapadamente por ahí viene la educación sexual, donde van a implementar este tipo de cosas sin ningún lugar a dudas, y solapadamente o explícitamente se van a ir insertando estas ideologías, este adoctrinamiento, porque esto es una avalancha, un tsunami que viene desde las autoridades de la UNESCO, el Foro Económico Mundial, que acaba de celebrarse en Davos, Suiza, que no nos consultan a nadie, pero ellos se atribuyen poderes divinos, se autoproclaman dioses, y como tienen el poder político en muchos casos y financiero, entonces ellos se arrogan el ser un dios para decidir el futuro de la humanidad. Debemos estar atentos y resistir todo lo que se pueda, y cuando venga el próximo año la campaña electoral, usted sepa que si va a apoyar un humanista ateo, alguien que promueve este adoctrinamiento humanista, que de humanismo no tiene nada, es todo el eufemismo, porque como bien dijo Denis, un humanista deshumanizando a la humanidad. Vamos, señores, no seamos sonsos, seamos inteligentes, investiguemos, preguntemos, indaguemos, veamos qué les enseña a nuestros hijos en la escuela, en el jardín, en los CAIF, señores, en los CAIF. Veamos qué les enseñan y opongámonos a todo aquello que va en contra de lo que es su integridad física, emocional, psicológica y social. Por eso mismo, en las familias, hoy más que nada, que es la primera institución educativa que tiene el niño, la niña, entonces seamos esa institución que está requiriendo nuestros hijos. Si usted piensa que todos estos humanistas o deshumanizantes de la humanidad están, la verdad, destruyendo todo lo que es el desarrollo de la niñez y adolescencia, porque así lo pensamos, están haciendo graves daños, ¿verdad?, a su psiquis, a sus emociones, a su percepción de lo que ya es. Acá no hay que inventar nada. A ver, acá no tenemos que redescubrir nada ni inventar nada. Usted sepa, y volvemos a repetir, la ideología de género tiene que ver con una construcción cultural y social. Por tanto, como construcción, se tiene que deconstruir lo que ya se había construido. ¿Y qué es lo que ya se había construido? Y bueno, cómo nacemos, lo biológico, lo científicamente comprobado, eso está ahora destruyéndose todo porque ellos han redefinido valores. No es que los cambiaron, los redefinieron. Entonces ahora todas estas cosas son valores como el aborto es un derecho, es un valor, el libre pensamiento es un derecho, es un valor, o sea, cada uno podemos pensar lo que se nos antoje y promoverlo también, pero atacamos al que está en contra de ese humanismo. A ver,
no estamos bien, no somos justos absolutamente para nada. Entonces la institución familiar ahora tiene que ponerse de pie y tiene que saber observar, investigar, como decía Freddy, esa institución familiar tiene que enseñar valores y las cosas como son, si ustedes están de acuerdo, a lo que biológicamente nacemos, cómo fuimos creados, cómo nacimos y científicamente comprobado. Ahora la familia se tiene que poner de pie, gente, por favor, todos aquellos entonces que piensan como les estamos diciendo en este programa. El socialcomunismo ideológicamente lo que hace es quebrarte las piernas y luego te ofrece un par de muletas para que puedas andar. Es así, como decíamos, ¿no? Esta ideología que pretende cambiar la cultura, las tradiciones, ya lo dijo Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista en Italia, un siglo atrás, nos vamos a insertar, nos vamos a infiltrar en la iglesia, en la sociedad, en los medios de comunicación, en la educación, para ir desde ahí lentamente destruyendo sus tradiciones y luego construir la sociedad que nosotros queremos. Esa es la agenda, o sea, muchos de estos señores humanistas no teístas que dicen no creer en la Biblia porque no creen en los hombres, están apoyando la filosofía de estos filósofos ateos proactivos, enemigos explícitos de Dios, como Michel Foucault, como Carlos Marx, como Jean-Paul Sartre, como Simone de Beauvoir, la pareja de este, que todos tenían un perfil muy inmoral. En el caso de Nietzsche, que es otro personaje de Alemania, que por alguna razón, él se volvió enemigo de Dios explícitamente, hasta yo declaró creo que aquí un paréntesis. A mí me gustaría que ustedes investiguen y estudien cómo fueron estas personas, ¿no? Cuál es su biografía, cuál fue su estilo de vida, qué les pasó, qué les sucedió para, bueno, ustedes puedan entonces corroborar a ver el conocimiento y el ser, si pueden ser ejemplo para toda la humanidad de todo lo que les pasó. Obvio, nadie está libre, por favor, Nadie, ninguno de nosotros estamos libres de que nos sucedan cosas, desgracias, problemas, obviamente, a todos. Pero cuando uno se mete en ciertas cosas y las busca y las lleva entonces, bueno, ahí hay que replantearse un montón de cosas. Bueno, en el caso de Federico Nietzsche, vivió 56 años, 11 de sus últimos años lo pasó recluido en una clínica psiquiátrica, enajenado mental. Le afectó mucho que una mujer no le correspondió y algunos creen que el problema de mente perdida le vino por una sífilis. No se sabe, pero se cree, se piensa. Y bueno, en el caso de Carlos Marx, fue expulsado de varios países, vivió de limosna, de su socio, se le suicidaron 2 hijas y un yerno. Su filosofía es responsable de más de 100 millones de crímenes de la humanidad y todavía siguen regímenes totalitarios que torturan, secuestran, persiguen y ejecutan a ciudadanos honestos que simplemente el pecado que tienen es pensar distinto o creer distinto. Si hablamos de China comunista, Cuba, Venezuela, etcétera, Corea del Norte, Nicaragua, vamos a ver el mismo patrón de comportamiento de estos regímenes. Y bueno, cada cual es dueño de creer lo que quiera, pero siempre y cuando no invada el derecho de un tercero. Y todos tenemos derecho y deben ser respetados. Y bueno, lo único que debe haber es oposición de ideas, pero no imposición mediante las armas, el poder militar o lo que sea que se use para intimidar a la población. Se nos fue el tiempo nuevamente, ¿no? Se nos fue el tiempo realmente, pero no las ganas de seguir hablando, la verdad, de todas estas cosas que son tan importantes en la sociedad en la cual nos ha tocado vivir, Freddy. Y con estas palabras los dejamos. Dios les bendiga, que tengan muy buena jornada, muy buenas noches para quienes nos ven en la segunda edición de este programa y será hasta mañana.